Bueno, y vamos llegando al final del Bujío Podcast, pero no podemos despedirnos sin la sección musical a cargo de DJ Frutos del Islam, ministro de la Nación de la Curva, número 7. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guachi? Hola, Frank, ¿qué tal? Un placer estar aquí en este Bujío musical. Muy bien. ¿Qué nos has preparado para esta primera edición de tu sección? Bueno, pues por ser la primera vamos a hacer un repaso a la historia de la música contemporánea andaluza, que se salió ya un poco de los cánones típicos de nuestra música tradicional, que es el flamenco, ¿no? Y que a partir de los años 60 pues se empapó de otros sonidos venidos de fuera, ¿no? De Europa, de África, de América. Y aprovechando también la última etapa de la dictadura franquista, pues hubo más facilidad para sacar música, y en este caso también influenciado por los movimientos estudiantiles de París del año 68. Imagino que también el aperturismo franquista ayudó a traer más discos de fuera, que en las radios sonaran otro tipo de música que no fuera Manolo Escobar. Exactamente, y además pues el movimiento hippie, la revolución del rock en Inglaterra, pues todo eso trajo. Y el primer grupo que aquí pues tuvo repercusión fueron Smash. Este fue su primer single, Scouting, de 1970. Smash fue un grupo formado por Julio Matito, Enric Clifford, Antoñito en batería y Gualberto. Luego se incorporó también Manuel Molina. Pues él es el primer ejemplo, ¿no?, de música hecha en Andalucía, pero cantada en inglés, con influencia de los Beatles, del rock psicodélico. ¿Y desde dónde vienen? ¿Desde qué pues localidad? Alameda, como uno de el nombre de sus discos dice, pues ellos son Smash, sevillanos. ¿No? Sí, pero en la Alameda sevillana está la Glorieta de los Lotos, que es un lugar emblemático de los hippies de aquella época, en Sevilla. Y ahora desde Sevilla nos vamos a Cádiz con el segundo temita que nos has traído, que es de quién, Guasi. Pues en Cádiz, aprovechando esta misma tendencia y del mismo rollo musical, influencia del rock psicodélico inglés y tal, pues vinieron los Simoon, que fue un grupo que solo pudo grabar un single porque no tuvieron posibilidad de firmar un contrato discográfico, pero en el 70 grabaron un single en Madrid que se llamó My Good Time, la cara B se llamaba Hideaway. Y este grupo gaditano estaba liderado por Nono Ábalos, que era batería y cantante, y en él también estaba el popular Antonio Reguera, guitarrista. Un paisano de mi barrio, de la General García Escame. Bueno, y un famoso humorista, vamos, de orillera. La tercera canción que nos has traído es el referente de la música andaluza. Creo que esto ha llegado a capas más mainstream de la sociedad andaluza, y nos traes a Triana, ¿no? Sí, traigo dos ejemplitos que en este caso son como base fundamental, ¿no?, y como representantes máximos, la cúspide de la música andaluza, pues fue la aparición de Triana en el año 74 y publican su primer disco en el año 75. Jesús de la Rosa fundó el grupo, ya venía también de otro grupo como Nuevos Tiempos, que también hacía el rock psicodélico en la onda de Smash y de los Simoon. Y junto a Eduardo Rodríguez, que había estado en Los Payos con José Le, habían tenido algún éxito de estos así veraniegos de música yeye, y el Tele, el batería portuense, pues forman en el año 74 Triana, que ya es el que le da, digamos, sonido, color y contexto social a lo que se llamó rock andaluz, que coincide ya con la muerte de Franco, un cierto ya aperturismo democrático burgués. Y nada, pues, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué temita estamos escuchando? Este fue el primer single que grabó Triana, Recuerdos de una noche, en el año 74, justo antes de sacar su disco en el 75, que también simultáneamente sale el primer disco de Lole y Manuel, que es lo que vamos a escuchar ahora. El sol, joven y fuerte, Lole y Manuel pues fue un proyecto que elevó el flamenco también a otras músicas, ¿no? Era una música hecha con más pureza y con más cercana a lo que es el flamenco tradicional, pero no dejaban de ser unos hippies
que también formaban parte del movimiento rock andaluz. Y hay que contar una pequeña anécdota, que es que esta canción, que se llama Nuevo Día, la interpretaron en el Festival Canet Rock del 75 en Barcelona, que juntaba a todos los grupos progresivos españoles. Y los hippies pues no les gustó mucho al principio escuchar eso de un grupo flamenco en los altos escenarios. Pero cuando Lole empezó a decir a las 6 de la mañana, con todos los hippies ya sentados en su tirado allí viendo el concierto, pues Lole dijo aquello del sol joven y fuerte ha vencido a la luna que se escapa impotente por el campo de batalla, y los hippies ahí tuvieron una visión. Hombre, eso más psicodélico que eso, yo creo que poquitas cosas. Entonces pues ya consideraron que los Lola y Manuel formaban parte de su rollo, aunque hicieran flamenco más tradicional. Bueno, de Lola y Manuel vamos a pasar a otro clásico, como es Veneno. Pues sí, Veneno es el grupo que Kiko Veneno, que después de pegarse unos años de hippie en San Francisco, volvió a España y para buscar músicos no se le ocurrió otra cosa que irse a las 3.000 viviendas. Buen sitio para buscar músicos. Porque él quería buscar flamencos puros que con su rollo pues hicieran esta fusión de la que estamos hablando, ¿no? De cómo la música andaluza se eleva a otros sonidos procedentes de por ahí fuera, y contacta con los hermanos Amador, Raimundo y Rafael, y montan Veneno, que este disco del año 77 no tuvo ningún éxito, pero hoy en día es una joya de la música andaluza. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de Imán. Pues Imán son ya representantes de lo que se llamó como movimiento que hemos comentado que empezó Triana, el movimiento ya en sí del rock andaluz, ¿no? Que era un sonido pues rock progresivo con influencias árabes, influencias inglesas, americanas, del rock, en este caso pues sobre todo la psicodelia, el rock progresivo. Imán es un grupo que se crea en el puerto de Santa María y vivían en una comuna por allí, por el Camino del Águila, que precisamente es uno de los nombres de su segundo disco. Solo sacaron 2 discos, y este tema que suena pues es un himno para todos los amantes del rock andaluz, se llama Darshan. Y como has dicho, que tiene influencia árabe, ahora digamos que la figura del rock andaluz ha estado muy unido con sonidos del norte de África, con la herencia andalusí también de aquí de Andalucía. Claro, ¿no? es lo que diferenció al rock andaluz de otros sonidos como el rock layetano catalán. El rock layetano catalán era la misma influencia que el rock andaluz, pero sin el componente arabesco y flamenco. Y por eso los grupos Andalucía sí tenían ese toque que los diferenciaba de los demás. Pues ahora que has dicho toque arabesco, vámonos con Mezquita. Mezquita, grupo de Córdoba, formado por Rafael García y Randy López, en el año 79, ya dentro de lo que hemos dicho como movimiento del rock andaluz, un sonido tan característico, ¿no? Que en cuanto suena, te suena ya ese sonido, ¿no? Andaluz, árabe, flamenco. Digamos que estamos empezando los 80. Esto desde el año 79. En el año 79 ya aparecen otros grupos también como Alameda, como Medina Sara, que también eran de Córdoba, como Mezquita. Mezquita lo que pasa es que tenía un sonido instrumental y un poquito más duro que lo que hacían sus paisanos, por ejemplo Medina Sara, que eran un poco más enfocados a no a la música comercial, pero sí entraban en las listas y demás, y tenían éxito a nivel nacional. Y ahora nos vamos a mover otra vez hacia la Tacita de Plata con un grupo como CAI. Pues CAI, ¿qué decir de CAI, no? Este gran grupo representante de la música del rock andaluz desde nuestra ciudad, un grupo que se formó en el Avecren y en el que estaban pues Chano Domínguez, El Fopi, Pepe Delgado y José Vélez. Luego se incorporó el niño José Antonio Fernández Mariscal, y este fue su primer disco, Más allá de nuestras mentes diminutas. Sacaron solo 3 discos, llegaron a tener incluso cierto éxito, casi como Medina Sara, como Triana, ¿no? Llegaron a tener mucho éxito, y era un grupo que desde Cádiz pues, le dio bastante empaque al rock andaluz. La verdad es que es sorprendente como la poca trascendencia que ha tenido un grupo como CAI en la ciudad, porque la verdad es que para cierta generación sí es bastante conocido, pero para automáticamente siguiente como que fue... Sí, pues es una música que fue ninguneada y se le hizo desaparecer abruptamente en los años 80 con la llegada ya de la radiofórmula y de la música ya
no solo ya la música comercial, sino ya ultra embotellada. Una cultura y una política comercial de la música, que todas estas músicas con un poquito más de criterio pues se quedaron bastante atrás, y por eso lo que tú comentas de que posteriores generaciones es difícil que lleguen a descubrir estos sonidos. Por eso está muy bien que desde aquí le demos su sitio. Por supuesto. Y ahora, si vamos a hablar de sonido, si vamos a hablar de voz, nos vamos a la isla, nos vamos a Camarón. Camarón de la Isla, ¿no? Pues máximo exponente del flamenco a nivel mundial. Y en el año 79, con el auge este del rock andaluz y de estos sonidos, pues graba junto a músicos de Alameda, de Imán, junto a los hermanos Amador, a Kiko Veneno, se juntó con mucha gente, el grupo Dolores también, se juntó con mucha gente, hizo un disco emblemático que no le gustó a los gitanos. Digo, eso es lo que te iba a comentar, digo, dio el paso, digamos, desde el flamenco más estricto y el cante hondo a abrirse un poquito más. Exactamente. Y en ese momento no creo que sentara muy bien. Los gitanos devolvían los discos y todo, pero después se ha demostrado y se ha visto con el paso del tiempo que fue una revolución, porque aunque se rodeó de músicos del rock andaluz y tal, pero siguió manteniendo un sonido propio de flamenco con estas producciones que suenan tan maravillosas, ¿no? Esto es una maravilla. ¿Y esto que estamos escuchando, cómo se llama? Esto es un tema que le dedica a la bahía de Cádiz, porque claro, es de la isla, ese puente Suazo, que los comenta en la canción, ¿no? Esteros de la bahía, del puente Suazo. Y ahora nos vamos otra vez a Sevilla para escuchar a Pata Negra. Además del movimiento del rock andaluz, como movimiento cultural, ¿no? Que también tuvo mucho que ver con las revueltas sociales, de la reivindicación de la autonomía por parte del pueblo andaluz. Claro, porque coincide con precisamente con el esa época, ¿no? El año 80 fue el referéndum de la autonomía. Ahí el rock andaluz fue la banda sonora de todo ese movimiento. Y ya en los años 80, aparte ya del rock andaluz, cuando ya el rock andaluz empieza a apartarse un poco, o lo aparta mejor la industria musical propia, pues salen otros movimientos ya más cercanos al pop o a la música italiana, y sale pues Pata Negra, salen también grupos como Tabletón, que hacían rock andaluz, pero también de luego hacían una música muy particular. Y Pata Negra, pues son los hermanos Amador, que en el 77 sacaron Veneno con Kiko Veneno, pues montan Pata Negra, que yo creo que durante los años 80 fue el grupo referente en Andalucía, porque fue el que mejor supo adaptarse a la nueva industria musical de los años 80, cosa que no pudieron hacer los grupos de rock andaluz, por ejemplo. Y otros que sigue la descendencia de Pata Negra y que son herederos directos son Mártires del Compás. Sí, los Mártires, pues en los años 90 sale, pues, a raíz de la carrera en solitario de Kiko Veneno, que empieza en el año 92, ya digamos su época más exitosa de Kiko Veneno con Échate un cantecito y esos discos, pues sale Mártires del Compás, que en principio estaban unidos a Kiko Veneno, pero luego hubo ahí una escisión entre ellos, y Chico Caña pues creó los Mártires del Compás, que durante los años 90 también fue el máximo exponente de la música flamenco mezclado con blues, una cosa que ellos llamaban el flamenco Billy, que era una especie de blues rock and roll flamenco. La verdad es que se sigue mucha letra de fondo. Sí, hombre, aquí esta canción es una versión del tema de Héctor Lavoe y Willy Colón, Juana Peña. Y vamos llegando ya a finales de los 90, principios del nuevo milenio, y vamos a escuchar ahora a otro de los grandes referentes, que sigue siendo actualmente un referente de la música andaluza y cercano también al rock andaluz por herencia. Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba. Bueno, ya esta gente forman parte de la última hornada desde hace unos 10 años para acá, desde 2015 aproximadamente, cuando ya los sonidos andaluces se abren a sonidos ya de lo que suena ahora, ¿no? Los Derby Motoreta pues beben de la herencia de los grupos tradicionales del rock andaluz y del rock progresivo. También beben de otros grupos como Rage Against the Machine o demás. También de la música kinky, ¿no? Que aunque no la hemos tratado aquí, pero la música kinky también tuvo mucho que ver
Estuvo todo esto. muy relacionado con ese tipo de Y movimientos. todo el rollo de los chichos, los chunguitos, no los hemos traído al programa, pero todo ese movimiento kinky pues, también fue bastante importante. Claro, fue inspiracional para mucha de esta música. Y los Derby Motoreta, pues un grupo que nace a finales del 2000, no sé, 17, 18 por ahí. ¿De dónde vienen? Para la Pues, gente que no los conozca. Dandy Piraña, que es su cantante, Miguel García, procede de Mérida, y el resto de músicos son de Sevilla, y el batería Antonio es de Cádiz, precisamente. Formaba parte anteriormente de los Milwaukee Express. La verdad es que suena de puta madre. Milky Way Express, perdón. Milky Way Express, cierto es. Vamos a escucharlo. Esta es una versión de La Nana del Caballo Grande de Camarón. Hay que decir que desde hace aproximadamente unos 10 años el panorama de la música andaluza ha cambiado radicalmente, y ya con la globalización de la música, ¿no? Que ya la música es más fácil hacerla, la puedes hacer desde acceder también. Hay multitud de plataformas, la música ya se ha convertido en una industria pues totalmente transversal a todo, ¿no? Y desde hace pues aproximadamente unos 10 años hay un movimiento en Andalucía muy interesante de grupos alternativos, grupos como los Derby Motoreta, y en otros sonidos, pues no sé, ¿no? Los Space Surimi de Jerez, los Califato 3x4, ¿no? Que también han sido bastante importantes. La Plazuela. Desde Granada. Carmen Chía, que aquí de la isla, y otros sonidos también muy... Anteriormente la FRAC también. La FRAC, exactamente. 11.007. Grupos de rap, nosotros no hemos tratado el rap, pero también ya lo trataremos. Y bueno, otras propuestas también, hay multitud de propuestas, incluso flamenco puro mezclado con tecno, como hacen Romero Martín. Yo qué sé, también sonidos como, yo qué sé, que podríamos estar aquí una hora diciéndolo, pero los Agaporni. Exactamente, claro, hoy en día, bueno, los grupos de Cádiz, ¿no? Yo qué sé, Electricales, ¿no? También, que han sido también referentes, si nos centramos ya en Cádiz, del movimiento en Cádiz de Azul, pero yo creo que Cádiz tiene un programa aparte y lo podríamos tratar en otro momento, pero claro. Eso ya lo hablaremos. Bueno, para despedirnos, para poner el colofón final, otra cosita que está haciendo el vocalista de los Derby Motoreta Cachimba, Burrito Cachimba, es que no veas, es muy poco radiofónico El nombre es un liazo. Vamos con Cerbatana y cerramos el programa con ellos. Pues aquí está el mismo Miguel García, ¿no? Con otros sonidos, saliéndose ya hacia los territorios del tecno y demás, y dejando un poco atrás esos sonidos psicodélicos, ¿no? Y progresivos de Derby Motoreta. Para hacer otro tipo de sonido, ¿eh? Este tema se llama La Bomba y la verdad suena cañero. Sí, es música totalmente rabera, pero no pierde la esencia. Me gusta mucho el proyecto porque no pierde la esencia de la forma de cantar de Miguelito Dandy Piraña. Suena de escándalo, no se puede decir de otra manera. Pues nada, Guachi, muchas gracias por este recorrido histórico a través de canciones. Ha sido un placer, hemos intentado sintetizar lo máximo posible porque son más de 50 años de historia, y ya en próximo programa pues haremos monográficos. Claro, iremos desglosando, a ya toda veremos la cómo. música que suena por todos lados. Muchas gracias, mucha música. Un placer estar en este bujío. Esto ha sido el Bujío Podcast, capítulo número 1. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos habéis escuchado, nos vais a escuchar, y a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena. Un abrazo muy fuerte. Un saludo.